A la nube. Bueno, ahí está. Entonces vamos. Buenos días a todos. Segunda reunión sobre decodificar Argentina o decodificando Argentina como ejercicio. Habíamos más o menos dicho que uno podía partir de la estafa, ¿sí? Como uno de los síntomas. Y a partir de ahí quizás podemos encontrarlo para empezar, digamos, o en el árbol genealógico. Habíamos encontrado cosas, si querés, no sé, Ali, hacer como un pequeño resumen de lo que habíamos encontrado de estafas a nivel del proyecto Sentido, que Ari nos había compartido cosas entre nos habernos asociado al Imperio Español y las razones de eso, y después de ahí podemos ir un poco para atrás. Así que bueno, Bueno, yo les pregunto. comparto una cosa que también, basado en esto de que decíamos, vuelvo a, vuelvo a poner cuál es el síntoma con el que llega la Argentina al consultorio. Y la Argentina me dice, estoy detenida, no hay forma que crezca. Hace 200 años que fundé esta empresa y estoy detenida. Y entonces lo que nosotros dijimos es, bueno, evidentemente yo, sin que la Argentina lo sepa, miré la carta natal. Y digo, caramba, esta empresa se funda con los CEOs de la empresa en oposición a la gente que en realidad está tomando como recurso humano. Están en oposición. Quiere decir, ¿cuál sería la solución? Porque si se fundó con esto o la refundo, que en este caso no sería posible porque no es factible, o en realidad llego a un acuerdo. Porque una oposición es un acuerdo, es a mitad de camino cada uno con algo que perder cada uno, porque también hay que mirarlo de este modo, ¿no? También algo que perder cada uno. Entonces empiezo a analizar y me pongo a pensar, bueno, a dónde esta empresa hizo un loop? Porque mirando los primeros 100 años, 114 años, hasta 1928-29, esta empresa con sus vaivenes, 100 años para un país es un año para la vida de una persona, tengan en cuenta eso, ¿no? Mm, Tengan en cuenta eso. 100 años para un país es un año en la vida de una persona. Entonces digo, bueno, ¿dónde hizo un loop? ¿Dónde se enruló esto? Y ahí, con todas las informaciones que todos tenemos, dije, acá está. Se enruló a los 114 años, más o menos, cuando, después del primer golpe militar de 1930, sí, intenta salir de ese periodo instaurando las antiguas leyes de la empresa, sin hacer un nuevo acuerdo completamente original. Esto es lo primero que yo veo. Bueno, mirando a la empresa, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, Ali? ¿Qué pasó ahí Ese fue el cuando vos primer decís? golpe, el eh, derrocamiento de Irigoyen y empieza la década infame. claro, ahí estamos. El primer derrocamiento de Hipólito Yrigoyen que empieza, está inmerso, como ahora, está inmerso en una crisis mundial, la crisis del 29, Ujú. el país, o sea que las circunstancias externas no le eran favorables, pero se le complicaron las circunstancias internas por falta de acuerdos claros y en cambio de salir con soluciones originales, volvieron a las soluciones, a las premisas que ya habían pasado cuando fue a partir de 1852, entre 52 y el 83, que intenta esta empresa poner en funcionamiento un nuevo estatuto que para nosotros como país es la Constitución Nacional. Entonces, en cambio de salir en esa crisis empresarial con nuevo acuerdo, sumado a que tiene una crisis externa, Ujú. que es la que colabora para que no avance, en vez de tener acuerdos originales, se vuelve para atrás. Claro, entiendo. Intenta salir de esa crisis con el estatuto conservadurista que tenía desde 1852. Mejor dicho, A ver, desde... frénate ahí un poquito, porque sabes que estaba pensando el tema de Latinoamérica, que siempre hemos tenido todos
hemos tenido golpes militares. En todos los países de Latinoamérica que conocemos hemos tenido golpes militares. Sí. Quizás haya sido también provocado ese loop del golpe militar, porque como fue provocado también el nacimiento de Argentina, quizás también fue provocado todos estos nacimientos como malos nacimientos, por decirlo de alguna manera. Cada vez que había que nacer algo, había un golpe militar. Porque si uno recorre, no sé, Chile y todo lo demás, quizás Argentina está dentro también de un contexto en donde, viste que también vinimos como complicados, vinimos en oposición, seguimos en oposición y los países latinoamericanos acompañan a la oposición, a estar en oposición con algo. Se me ocurre pensar, para agregar, si te parece, mirarlo más con una lupa más grande, ¿no? Sí, Con más banda ancha, se me ocurre pensar que la época donde todos los países estuvieron enganchados, todos los países como corporaciones estuvieron enganchados en un fenómeno militarista, para ponerle sí. digamos, una palabra empresarial, ¿no? Acá no estamos usando Institucional, porque podemos usar institucional. la palabra institucional porque es lo mismo, porque la NDO te va para cualquier cosa, pero si lo viéramos institucionalmente estaría bien eso de militarismo, por decirlo. Ok, entonces ese fenómeno en realidad se instaura en toda Latinoamérica en la década de los 60, 70, 70, que es donde encadena los países latinoamericanos empiezan a, las empresas, ¿no? Latinoamericanas empiezan a funcionar con este método. Me, a ver, apelo a la memoria, me imagino que en la década de los primeros 20 años del siglo XX, el primer golpe militar de la Argentina tiene que ver o se remite a un problema de fraude interno. Mm, Es el problema de fraude interno, porque recordemos también que esta empresa en el 1912 dice que todos sus empleados hombres tienen derecho a votar, ujú. pero en realidad no son todos, porque las mujeres no, los menores de 18 en aquel momento no me acuerdo si era 18 o 21, creo que era 18, 18. no, y había castas que no, entonces es una ley universal mentirosa también. Pero Ujú. para lo que se venía haciendo en la empresa es bastante de avanzada. Al implementar esto se crea otro fenómeno interno que se llama el fraude electoral. Y a raíz de esto también, sumado a una crisis económica, pero en este caso, más allá de una crisis económica en cadena que le viene de afuera a esta empresa, es un problema interno, es un Mm. problema de permisos de facciones. Algunos Sí, trabajadores sí, otros no, esta élite sí, la otra no. Me parece que es un problema de facciones acá. No, quizás no, la vida detenida no venga solo por la estafa o la vida detenida en sí, sino por las oposiciones, que ahí eso podríamos anotarlo sí, como un yo lo aprendizaje, estoy ¿no? anotando. Sí, sí, Claro, como sí, un aprendizaje. Quizás la sí, vida detenida en las personas o en las instituciones, más en las instituciones pareciera, viene por situaciones de oposición, que el loop de oposición, ¿sí? exactamente. Que se puede fractalizar en estafas, porque era estafas, deudas, las cosas que estamos viviendo hoy. ¿Qué vivimos hoy? Vivimos vidas detenidas, vivimos estafas y vivimos deudas. Bueno, quizás venga por cuestiones de oposición que están en el proyecto sentido, pero más hacia Exact- atrás también había oposición, porque había guerras que nos dieron por origen. Había dos imperios y Exactamente. nosotros elegimos uno. O sea, más para, Exactamente. si no vieron el Zoom Exacto. anterior, vean el Zoom anterior que ahí está bastante explicado así como para poder iniciarnos. A mí esto me pareció muy significativo porque nosotros hicimos de esta empresa ciento y pico de años que a los tumbos, pero llegó al siglo XIX, no estoy poniendo, llegó al siglo XIX con dos cosas que me quedaron de también, que las miré del anterior, ¿no? Si yo lo miro como empresa, tenía a casi todos sus empleados alfabetizados Sí, y tenía el proyecto de trabajo
estaba saliendo el mundo en los primeros años del siglo XX de una guerra, y tenía el proyecto de proveer. Entonces tenía varias condiciones. Ya tenía incorporados los casi 4 millones de inmigrantes, que fue una cuestión empresarial, fue una cuestión de Estado, la inmigración para nosotros, ¿no? Para esta empresa, me pongo yo, perdón. Sí. Fue una cuestión de estatuto empresarial la inmigración, porque necesitaban Se necesitaba mano de no obra es que para tanto la territorio. gente venía porque se le ocurría que acá había globos de colores, ¿no? Digamos que la gente, había una organización preparada para recibir empleados de todo el mundo, que el mundo estaba en déficit de trabajo. Entonces, esto también me parece significativo. A los tumbos, desde el 1800 que creó este estatuto, pero al final de cuentas, en el 1920 estaba al revés de todas las empresas mundiales. Tenía Sí, mano de obra, trabajo, alfabetización, porque los programas que se llevaban a cabo en esta empresa de alfabetización se copiaban en Europa. Claro, sí, sí. O sea que en realidad hasta acá habíamos llegado a digamos, no es el ideal, pero habíamos llegado como empresa a un punto de importante. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, entonces, si yo miro de acá para allá, fue un motivo interno, fue un motivo de mentiras, fue un motivo de ocultamiento, fue un motivo de divisiones internas, y cuando esto acá acontece, en vez de ir a buscar soluciones originales, se quiere volver a los modelos que se usaron 50, 60 años atrás. Esto me suena tan parecido, pero tan parecido a lo que estoy analizando yo hoy, que bueno, vamos a ver. Este para mí es el loop. El loop. A ver, vamos a abrir porque lo estamos haciendo entre todos. Abrimos ahí. ¿Quién quiere aportar algo sobre esto que estamos diciendo? Así no nos perdemos. Siempre sobre la misma historia. Sí, van levantando la mano y habla nomás, Eli. O sea, es como que me estaba haciendo ruido desde de escucharla hablar a Alice, ¿no? Y yo decía 1920 y 2020 y estamos en la misma situación. Otra cosa que me hizo ruido, en realidad no tengo mucho la historia argentina en mi cabeza. La escuchaba hablar a ella de golpe militar, militar, donde en el golpe militar tenemos que estar todo adentro, cumpliendo un horario, no pudiendo salir, no teniendo la libertad de expresión, exactamente como ahora. Y más allá de eso, hoy no estamos en un golpe militar, pero hay muchas personas donde están rotuladas o etiquetadas bajo la militancia, ¿sí? Que si bien militar y militancia no es lo mismo, pero están militando sobre sus ideas desde el feminismo, desde Ni Una Menos, desde un montón de lugares y factores donde ellos lo que buscan es la unión y la inclusión, y en realidad cada uno tiene sus ideas desde la agresión y desde el imponer lo que ellos quieren y ven, sin Claro, desde permitir la la opinión del oposición. otro. Claro, desde la oposición. Seguimos con un look de oposición. Es como que ahí ¿no? Sí. Escucho todo lo de atrás que está hablando Alice con todo lo de hoy y me hace mucho sentido, como que en esto de repetir, ¿no? Es lo que estaba viendo en esto poquito que estaba escuchando. Sí, sí, y que la otra coincidencia, como decías, de la militancia tiene que ver con el hecho de que antes eran los militares y ahora es el oficialismo quizás, pero la intención siempre es imponer la idea que tienen ellos y no importa para nada lo que opine nadie más. Exactamente, es lo que veo, sí, totalmente. Es que somos esclavos y eso no nos damos cuenta que hemos sido toda la vida esclavos. Desde tiempos inmemoriales somos esclavos. En realidad no tenemos el poder para poder decidir y hacer, sino que tenemos que, o somos, tenemos que pedir permiso para cada cosa que tengamos que hacer, para tener una casa o para tener un auto. Entonces, esta esclavitud la hemos tenido siempre. Bárbaro.
Yo Y hago lo que me una pregunta, ¿no? Solo para tirar la idea. Hay una cosa que yo veo muy diferente entre lo que pasaba en 1920 y lo que pasa ahora, y es la situación económica del momento. En esa época todavía Argentina era potencia mundial, no estaba ni lejos ni cerca de donde estamos ahora. O sea, ahí es donde quizás empezaba la debacle. Nosotros ya estamos ahora en el pozo hace un rato largo y estamos como incapaces de salir. ¿Es esta la situación que generó la caída, suponemos? ¿Es una premisa de esto que estamos haciendo? Sí, en realidad está buena la pregunta de la premisa, porque, a ver, la idea es que todos estamos más o menos aportando cosas que nos hacen sentido, tratando de encontrar dónde está el origen de lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Es como si dijéramos, la institución argentina se nos presenta a nosotros. ¿Y qué vemos? Vimos fractalizado deudas, estafas, engaños, mentiras. ¿Y qué es lo que trae Alicia ahora? Bueno, hay un tema de oposición en nuestro proyecto sentido, hay un tema de oposición que viene, ¿sí? como por debajo permanentemente en la vida detenida del país, y quizás las instituciones, estoy pensando, ¿no? como una reflexión, quizás las instituciones que presentan este tipo de dispersión sintomática podrían estar abrochadas en un ramillete de, che, y si en los inicios hubo oposición, porque hay oposición en la militarización, oposición cuando nosotros tuvimos un proyecto sentido, oposición de la Argentina con nuestros héroes o padres de la patria, uno puede decir Güemes, San Martín, Belgrano, Mariano Moreno, ¿sí? Hubo oposición en el Cabildo Abierto, hubo oposición en 1810, en 1816, hubo oposición en el sillón de Rivadavia, que no sabemos quién era, quién ocupó el primer sillón de Rivadavia. Es como que hay oposición a lo largo de las cosas y seguimos en eso. Y hay como crisis más profundas cada vez que hay crisis mundiales. Por ejemplo, lo del tema de 1929, que a nosotros nos pega con Irigoyen y el primer golpe militar. Sí, sí. ¿Sí? Y también hubo oposición de los que vinieron, termino la idea, hubo oposición de los que vinieron, porque si los que vinieron tuvieron que dejar su patria para venir acá a tener trabajo, también hubo oposición ahí. Entonces estoy pensando que somos el país de la oposición, por eso siempre estamos en algo parecido. Y abro paso, digan. Está bien. Yo en ese punto en particular de quién ocupó el primer sillón de Rivadavia, soy de la idea de que efectivamente fue Rivadavia, digamos, ¿no? Después de la independencia fue el primer presidente, más allá de que no representara a todo el país, y que todo el tema de unitarios y federales duró después un montonazo de años. Pero de nuevo, al final es una grieta más de la tanta que hemos tenido y de la que seguimos teniendo. Claro, claro, porque ves, ¿quién lo ocupó? Bueno, fue Rivadavia, pero viste que había este ruido de si fue el presidente de todos, ¿me entendés? Sigue siendo lo mismo. Sí, sí, Si los porque siempre presidentes tuvimos que grieta. tenemos, claro, son los presidentes de todos. Bienvenidos a los que se fueron sumando ahora a este como ejercicio que estamos haciendo. ¿Y alguien más quiere decir algo antes que Ali siga? Porque tiene como información, Ali, como que nos va guiando y nos va tirando cosas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Carmencita, buen día. Abrí nomás, abrí el micrófono. Abrí el micrófono, Carmen, estás muteada. ¿Puedo agregar algo mientras no Hola, entra buen Carmen? día. ¿Ahí? Sí, ahí. ¿Qué me Ahí, mirás? Carmencita. ¿Me estás mirando esto? Sí, ¿qué te pasó en el ojo? Sí, estaba Choqué preocupada. contra un ¿Estás bien? marco en mi casa. Parece que me hubiera matado a palos mi marido, pero no. No parecía eso. No, Aparte no lo conozco a tu sabía marido, si digamos. presentarme o no, pero digo, bueno, ya está, ¿qué va a ser? Fue un accidente. No, Sí, sí, más mi vale. negra, claro. Me levanté dormida y le erré a la puerta y me pegué en el marco acá y mirá cómo se me puso el ojo. El viernes a la noche. No, yo Qué quería bárbaro. decir, referente a esto de lo que decía de 1920, de lo que viste que yo el otro día lo comenté también, de la grandeza que hubo en el país, por lo menos desde 1880, como hablábamos, hasta 1930, y que después de ahí, bueno, esto que vos estabas hablando es anterior y es lo que hay que ir a buscar, pero también ahí hubo todavía otro inconveniente mayor en lo que dice Alejandro Angélica,
de esto de los tratados como corporaciones a partir de 1933 de todos los países del mundo. Eso fue lo que nos terminó de esclavizar, creo. Y desde Porque ahí somos antes esclavos. no sé si había todo eso. Tendría que buscar las partidas de nacimientos de mis abuelos, ¿viste? Para ver qué es las descripciones que tienen, que eran de 1008 y pico, no sé si las tendré. Pero a ver cuáles son las descripciones de los nacimientos de ellos también, de las partidas de nacimiento. Pero creo que ahí fue donde se profundizó todavía más y obviamente que no nos dimos cuenta y nos llevaron a esta esclavitud que hoy tenemos total, ¿no? Sí. Eso quería aportar. Bien, bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque ¿saben qué estoy pensando? Hay un ejercicio, a ver si les suma, hay un ejercicio que suelen hacer los cabalistas, que es lo siguiente. Cada vez que alguien pone una idea, por ejemplo, Alicia pone la idea, mira, tenemos oposición. Todas las personas que están en la sala trabajando, lo que hacen es fundamentan la idea de oposición y buscan en todos lados oposición. ¿Sí? Eso es lo que se fundamenta y se amplía la idea. Otro dice, no, en realidad no es solamente oposición, hay, por ejemplo, deudas. Entonces lo que se hace es, sobre deudas se fundamentan todos los lugares donde hubo deudas a lo largo de la historia. No se hace oposición, no sé si se entiende. La dinámica siempre es sobre la postura, nadie dice, no es así, sino al contrario. Lo que hay que hacer es argumentar a favor de lo que está diciendo el otro, ¿sí? Y hay que aportar hechos históricos sobre lo que está diciendo el otro. Esa dinámica yo la estoy usando con Ivana Peralta. Es súper enriquecedora. Nosotros dejamos de decir, no, esto no se puede, sino fundamentando las ideas. Probemos a ver si nos sale bien acá, como para fundamentarlo. Entonces, sobre cualquier cosa que tenga que ver con OPPT, yo la verdad que no sé mucho de OPPT, y que solamente lo estoy viendo ahora, pero sí podemos decir sobre las ideas de oposición, todo lo que encontremos de oposición a lo largo de los Zoom, o todo lo que encontremos de deudas, o todo lo que encontremos de desvalorización de esta institución, como una manera de ir aportando cosas en el grupo de Telegram, si les parece como método. Es una sugerencia. Bueno, la de 1933 fue una desvalorización total de todos los ciudadanos de todos mundo. los seres, de todas las almas que habitan el planeta casi, ¿no? Eso fue una desvalorización impresionante por todo lo que cuenta Ale, y aparte lo está fundamentando. A ver, yo sé desde lo que escucho, porque la verdad que no, y de lo que viví, que uno lo va asociando a las cosas que fue viviendo, sí, también, me queda súper claro. Pero aparte lo está fundamentando mucha gente, en España, en Italia, están fundamentando todos lo mismo. Entonces ahí sí hubo una gran desvalorización y oposición en el sentido de la falta de libertad, ¿no? De que la gente, los seres quieren estar libres y los poderes nos están cada vez esclavizando más. No sé si eso lo tomás como una oposición. Sí, oposición siempre tiene que ver con fuerzas opuestas que tiran en el mismo sentido, ¿sí? Y estoy pensando, y ya le paso la palabra a Ali de nuevo, estoy pensando que solamente es una reflexión, que la desvalorización se ve en el ser humano, en el recurso humano, en la persona, ¿sí? Que se ve de otra manera a nivel institucional u organizacional. Pero, por ejemplo, yo sabía que cuando hizo el cruce de los Andes San Martín, y quiero escuchar a Lali sobre la carta de él, San Martín lo hizo gran parte como acarreado, ¿sí? Estaba haciendo en campaña porque él tenía artritis reumatoidea. Esa era la enfermedad que tenía, y la artritis reumatoidea forma parte de las enfermedades de la desvalorización. Entonces me parece que las instituciones, quizás que tienen profunda oposición, ¿sí? Como síntoma, un síntoma humano podría ser la desvalorización, incluso puesta en el cuerpo. Ali, te escucho, que habías levantado la mano y ahora yo me callo. Ok, lo que quería agregar con esto, que me parece interesante que ha traído Carmen, es que se funda, más allá de esto que 149 países en el mundo forman parte de esta corporación, lo que me quedó es que cada... ¿Qué pasó? Decime.
decime. Abrí tu micrófono. Ahí está. No, nada. Mis hermanos siguen con el Día del Padre. Así que, listo. Abrí el micrófono, Carmen. Abrí el micrófono. Carmen, abrí el micrófono. Ahí está. Yo los voy silenciando Hola. para que no haya ruido ambiente, nada más. Bueno, Pero bueno. abrimos y igual cerramos. en mi casa no hay ruido, quédate tranquila. Bueno. Estoy sola. Que Alejandro dice que son 194 países. 194 países, bien. Sí, menos 5. Que son Rusia, China, Corea del Norte, Irán y Libia. Que fueron todos los que estuvieron en conflicto. Bueno, eso es un tema para que me gustaría después analizar. ¿Por qué estos 5 no? ¿Qué pasó? Porque lo que me interesa, tomo también lo de la artritis reumatoidea. Fíjate que cada humano, en este caso, cada humano de la Tierra es un cheque al portador en deuda. Se convierte en un cheque al portador endeudado. O sea, yo soy material de... Yo pago, no soy garantía. ¿Me explico? Claro. No soy garantía, yo soy material de deuda. Ya tengo en mí una deuda, y esto también tiene que ver con la desvalorización. ¿Sí? Cuando yo traigo deudas del árbol, yo estoy desvalorizada porque no hay ninguna probabilidad que sea exitosa. Sí, y nosotros desarrollamos toda una investigación sobre el plano -1 que está basado a ver, yo tengo como una maestría en artritis reumatoidea porque mi mamá la tuvo 19 años, entonces yo de artritis reumatoidea sé más que los médicos. Entonces, es tremendo, yo me basé en esa enfermedad para hacer todo lo que es plano -1. ¿Sí? Y después que se fue sumando, después Federico y la Ceci fueron aportando cosas que venían así y las juntamos todo. Entonces ahí estaba pensando que Argentina y los humanos cuando estamos en deuda tenemos una cuestión de artritis reumatoidea, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Sí, me quedé pensando por esto que vos decías, ya venimos desde antes, o sea, este fenómeno de 1933 no es una cosa novedosa, digamos, es algo como consecuencia de algo de mucho más atrás. Ya cada uno de nosotros somos un cheque al portador, entonces de hecho no seremos libres porque estamos respondiendo a un cheque al portador, nos generamos. Por eso siempre es bueno pagarle a los pobres para que tengan hijos, porque la cantidad de hijos es la que nos permite a nosotros seguir tomando deuda externa. Entonces siempre nos conviene, porque ahí uno explica por qué nos conviene. Pero volvemos para atrás, ¿qué sabes de San Martín? Bueno, mira, la carta de San Martín es interesante, porque yo en realidad primero voy a hacer una aclaración, ¿no? Las cartas de próceres, como no se tiene la fecha de pero la hora de nacimiento, son todas cartas que están, primero quiero hacer esta salvedad, en honor a mis colegas astrólogos, ¿no? Claro. La hora de nacimiento es una hora completamente rectificada, con lo cual se busca los hechos de la persona y se ajusta la hora de nacimiento, se hace al revés, se va de los hechos de la vida al reloj de inicio, no del reloj de inicio a los hechos de la vida, para contarlo fácil, ¿no? Pues es una cosa en realidad complicada de hacer, se llama rectificación de la hora de nacimiento. Bueno, dada esta explicación, San Martín es un hombre pisciano con ascendente en Piscis, y uno mirando la carta así dice, no, este señor no puede haber sido nunca militar, pero tiene a Marte el guerrero en Aries en su primer casa, con lo cual ya de movida su cuerpo, su expresión, su personalidad es la de un guerrero, ¿no? Esto fue lo que más me llamó la atención.
Voy a dar Y soñador también, ¿no? Con ideas grandes. Claro, pero ¿por qué ideas grandes? Porque el Sol y Venus están en su casa 12, que responden a los ideales inconscientes, ¿no? La casa 12 es todo lo que uno vive en un proyecto sentido. Y el proyecto sentido de San Martín estuvo en América, porque él fue gestado en Argentina. Entonces, y lo curioso de esto, porque esta interpretación del Sol en la casa, Sol-Venus en Piscis en la casa 12, tiene para mí 3 rasgos importantes. Que él responde a su proyecto sentido intrauterino, Sol en casa 12, el útero, ¿no? Segundo, que él en realidad no es capaz de ver claramente a sus enemigos, que son los que luego a lo largo de su vida, le dan vuelta la cara, lo traicionan, lo abandonan, no colaboran, y esto le pasa a lo largo de toda su vida. Su propia familia, la familia de su esposa, que le da la espalda, él no es capaz, o probablemente, visto desde Proyecto Sentido, tenía que generarse enemigos para seguir sobreviviendo. Esa es la pregunta que a mí también me vino como posible. Lo otro que me llama... Ahí eso lo voy a anotar, Ali. Si hay que generarse enemigos para seguir sobreviviendo, porque me resonó la historia del país. Totalmente. Eso lo voy a anotar. Claro, hay que generarse enemigos para seguir sobreviviendo, porque él tiene un Sol escondido. Con lo cual la gloria está siempre lejana. Él no la ve. Y de hecho él renunció a un montón de glorias. ¿No? Fabián, me callo. Sí, no quería agregar, porque es lo que vi nada más, no es una simple opinión. O sea, a través de todo esto hubo la guerra, es muerte también, porque hubo guerras en donde por más que él sea el general, fue a la muerte, fue a matar gente. Y es así como surgió la Argentina, guerra tras guerra, después guerras internas y después ahora. O sea, ¿de qué manera se mata gente? A través de un virus, a través de la no atención del sistema sanitario, y se sigue matando gente y se sigue sometiendo gente, y a través de esto, como decían recién, de la política y el sometimiento, se desvaloriza a la gente, y es una forma de matarla, ¿no? Porque no se la está ni alimentando, no está siendo productiva, y no está haciendo básicamente nada, a través de la desvalorización como puntal, ¿no? Se desvaloriza muchísimo a la gente y se la esclaviza. Antes se la esclavizaba a través de la guerra, ¿no? Había mucha muerte. Después es como que ese tipo de esclavitud o la forma de desvalorizarlo se fue transformando un poco, fue siendo un poquito quizá más benevolente. Pero bueno, seguimos en la esclavitud, como decían recién, con otra forma de esclavitud, ¿no? Que bueno, la política lo hace muy bien porque son muy habilidosos para decir que tienen un plan cuando en realidad tienen el plan totalmente opuesto. Era eso nada más. Ahí hay una oposición. Claro, Ahí hay una claro, oposición. es por Fabi. oposición, claro, exacto, Carmen, exacto. Pero aparte la desvalorización es en todos los sentidos, porque el pueblo desvaloriza a sus dirigentes, los dirigentes desvalorizan al pueblo, Exacto. el que está de un lado desvaloriza a la oposición y al revés lo mismo. Sigue en realidad siendo... estamos todos desvalorizando permanentemente todo y siendo desvalorizados por todos. Claro, o sea, pero por otro lado, todos que saben de descodificación, el que desvaloriza es porque está desvalorizado también. Sí, no claro. puede desvalorizar si no estuviera desvalorizado. Pero fíjate lo que es el mensaje de este gobierno cuando da un subsidio, ¿está bien? Le paga a un montón de gente para que no hagan absolutamente nada y de alguna forma le están diciendo, mira, te tengo que mantener porque no servís para nada. O sea, el mensaje es ese, porque si no, por lo menos te pediría que hagas aquello que sabes hacer, claro, y no le estás pidiendo nada a cambio. Pero ellos no lo ven eso, o sea, quien recibe el plan y eso, no lo ven esa parte, ¿me entendés? Que eso es lo que el gobierno usa a su favor para decir, bueno, yo te estoy manteniendo, pero en realidad el objetivo es otro, es oposición, todo es por oposición. Todo es una oposición. Igual si lo miramos desde más arriba, estaba pensando el tema de las guerras. Se dieron cuenta que siempre a nosotros nos dijeron, lo que pasa es que Argentina nunca tuvo una guerra.
porque si hubiera tenido una guerra, no sé qué. Pero estoy pensando que nosotros nos las pasamos en guerra, en definitiva, pero son guerras internas. Claro. ¿Sí? Sí, Entonces, pero las la peores, me guerra, parece. Malvinas fue la última guerra así. claro, o sea, fue la guerra, pero a nosotros, viste, nuestros abuelos nos decían, lo que pasa es que ustedes nunca estuvieron en guerra. No, claro, no atravesamos una guerra mundial, pero nosotros estamos en situación de oposición, de estar guerreando desde siempre. Vuelvo sobre Alicia. Contá, Alicia, qué más viste No, quiero en nuestro aportar a chico. esto que vos Dale. decís, Nilda, aporto a esto, que en realidad, esto de que porque a mí también me dijeron lo mismo, pero ustedes no pasaron, mis padres venían de la guerra, venían de la Segunda Guerra Mundial, llegaron al país en el 54, así que lo que quiero aportar es lo siguiente, no es cierto, porque nosotros entramos para libertar a esta empresa, hizo falta batallas. Claro. Para que Latinoamérica, si queremos nuestros vecinos, aceptaran, los gobiernos centralistas aceptaran la libertad, hicieron falta batallas. Luego hubo batallas por los límites, por los territorios. Acá mencionaba el otro día en el video Alejandro Lodi la guerra de Brasil, la guerra de límites con Brasil, donde como consecuencia se independiza Uruguay, ¿no? El algodoncito que queda entre dos grandes potencias. Después estuvo la guerra del Paraguay, ¿no? La guerra interna entre caudillos. Sí, la guerra sucia. La guerra por sucia, ideas. Claro, la guerra sucia, la guerra de Malvinas. Es decir, me parece que siempre estuvimos en guerra. Exacto. Las guerras, yo lo tomo a las guerras como un ejemplo de la oposición. Exactamente así. Para mí la oposición en una carta, perdón, no voy a sacar la astrología. La oposición es una guerra, porque cuando dos facciones no tienen la capacidad de negociar, se instaura un conflicto donde una de las partes tiene que morir y la otra matar. Sí, eso es lo que yo quería comentar también. La oposición en Argentina es completamente dañina y destructiva. Es decir, cambiamos el gobierno y el que llega dice todo lo que hizo el anterior no sirve y lo destruye. No es que ni siquiera construye encima. Lo tira completamente para hacer otra cosa. Entonces, cada vez que hay un cambio, siempre es para romper todo lo anterior en vez de seguir construyendo. Que creo que eso no lo hace nadie más. Eso pasa acá, todo el tiempo. Pero se hace a propósito eso, Luis, Eduardo. Eso es lo que yo creo, ¿no? Se hace a propósito. Por eso digo que eso sí es una guerra. Decimos, no estamos en guerra. Es permanente la guerra. Cambiamos de mandamás, rompemos todo lo anterior y esa es la fuente de la destrucción. No es que no tenemos destrucción porque no se rompió nada en las guerras. Lo estamos rompiendo todo el tiempo cada vez que cambia algo en la cabeza. Bueno, y esto tenemos que, yo me pongo también en esta, porque yo como empleado de este país, si me voy a poner dentro de la empresa, como empleado o como prestador de servicio, que es la que me cabe en las generales de la ley, porque yo soy prestadora de servicios de esta empresa. Y cuando me convocan a elegir a los CEOs de la empresa, digo, ¿sé aceptar cuando mi voto no es el que ganó? Me pongo adentro de la empresa y entonces digo, aún no teniendo mi voto representado porque hay otra elección, ¿soy colaboracionista y prestador de servicio de la misma calidad o no? Porque esto también es una cosa que me viene a mí de analizar. Me digo, a ver, cuando las situaciones del CEO, de la empresa, me gustan menos, ¿colaboro de la misma manera o me empiezo a enroscar en el mismo rulo que se enrosca la empresa? ¿No? Claro, Tiro esto como para decir, sigo yo, porque a veces la oposición la fundo yo también, pero sigo con esto porque miren, es interesante mirar, esperen que se me fue la carta de San Martín, se me fue San Martín a la guerra, esperen. No, volvemos con San Martín. Claro, porque tengo la carta en el teléfono y a ver si la puedo recuperar. A ver, la pongo pero no la tengo fija. Piscis es como el como el alma más vieja, no sé, algo así sabía. ¿Qué significa ser Piscis en
en una carta, porque si era pisciano con ascendente en Piscis, ¿qué significa eso? Voy a hacer una referencia chiquita. Piscis es el último, muy acotada. Piscis es el último signo zodiacal, por lo tanto, lleva impresa voy a ponerlo así un poco lírico, la sensibilidad y su naturaleza es haber incorporado a los 11 símbolos anteriores. Entonces, vieron que el símbolo pisciano son como dos pescaditos, uno va para un lado, el otro para el otro, con lo cual en un punto también es una oposición. Oposición. ¿No? Qué loco esto. Pero lo importante es que se siente física y moralmente, lo digo pensando en San Martín, parte del todo. Parte del todo. Ahora, ¿qué significa ser un sol en Piscis y un ascendente pisciano? Quiere decir que en realidad este ascendente que le va a presentar las circunstancias en las cuales él va a desarrollar su vida, está en concordancia con el sol, con el símbolo de su sol. Parece ser que acá no es que hay un aprendizaje de cómo ir a aprender de las circunstancias de la vida, sino que las circunstancias de la vida tienen un todo que ver con la misión que yo traigo como espíritu. No hay una oposición, ahí entre ascendente y sol no hay una oposición. Miren qué loco, porque él tenía la luna en Acuario. La luna en Acuario hace a voy a empezar desde el principio, hace a una persona que tiene una madre intermitente. Hola. Una madre intermitente, ¿no? Y por otro lado me vino también de pensar que su patria madre para él fue intermitente, porque vivió muy poquitos años acá. Él vivió 7, 8 años, la familia lo lleva a España, hace una carrera en España. En 1811 renuncia a esa carrera en España, otra madre intermitente, viene a América con los ideales de su sol pisciano, previo pasar por Inglaterra. Esto después lo vamos a mirar. Viene a América, empieza a llevar a cabo sus ideales, pero también esta madre es intermitente porque creo que desde que llega en 1811 se vuelve a ir con la hija para no volver nunca más en 1824. Está muy poquito tiempo entonces acá. Nada. Yo, vos sabés que pensaba que San Martín había estado, no sé, un montón de años, y no estaba re poquito. Armó semejante quilombo y se fue. Es que claro, tiró la bomba y se fue. A mí me llamó mucho la atención esto, digo, wow, qué loco, porque además es una luna acuariana en una casa 11 que tiene todo que ver con proyectos con otros, ¿no? Pero es intermitente en su vida, es un prende y apaga. Y esto, hay otra cosa que me llevó a pensar, este hombre tenía una úlcera, si yo no me equivoco, era una úlcera duodenal, por la cual tuvo que ser llevado en camilla, cruzando Pero los por la Andes. artritis reumatoidea, fue llevado en camilla porque los huesos le dolían mucho, era por artritis reumatoidea, no por la úlcera. Y esto de la úlcera no se podría tomar como cosas que en realidad él no se pudo tragar. El duodeno es, esto lo saqué de Florencia Ceruti, no es mío, significa duodeno, ¿sí? Significa un dúo o una oposición que no está aceptada. Eso significa duodeno. O sea que seguimos en lo mismo, digamos. Asimilación. Es como medio loco. Asimilación, el duodeno es el que asimila. Sí, asimila los alimentos, claro. no lo puede asimilar. Y generalmente cuando hay casos de ¿cómo se llama?, de primos que se enamoran, de familiares que se enamoran y esas cosas, la persona tiene problemas de duodeno porque es un dúo, ¿sí?, que está en oposición a la familia, que son los casos donde, bueno, donde hay incesto real, no incesto simbólico. Donde hay incesto real, la persona puede tener problemas de duodeno los descendientes. Y es la primer parte del intestino delgado esa. O sea, donde el estómago conecta con el duodeno directamente. Es la primera porción. Así que está bien, son cosas que no pueden digerir y son cosas que no están aceptadas. Seguimos con el tema de la oposición, ¿no? Qué interesante.
Y mira qué interesante, porque en realidad en el territorio, cuando él viene, pero en realidad en el territorio se encuentra con un montón de oposiciones que que luego terminan considerándolo a él un sospechoso traidor, ¿no? Me llamó poderosamente la atención, él se va, muy bien, él se va peleándose con toda su familia política, porque su esposa muere, él se lleva a la hija, lo resumo escandalosamente, como dice Lodi, ¿no? La campaña en realidad la entrega en manos de Bolívar, no continúa, y yo no sé muy bien por qué no continúa, pero me puedo imaginar viendo la carta que en realidad los ideales políticos de San Martín no coincidían con los ideales egoicos de Bolívar. Viendo la carta de San Martín, no hablé con Bolívar en esta oportunidad, ya veré la carta de Bolívar y les voy a contar, a ver si anda dando vuelta, pero él tenía un nivel idealista, dogmático, muy elevado, tiene un medio cielo en Sagitario, y por supuesto no debe haber coincidido. Si uno remite a Bolívar y su actuación, dice, este hombre no llegó a un punto que dijo, tomá, hacete cargo porque yo no estoy de acuerdo, ¿no? Se me ocurre en términos de palabras actuales. Ahora, cuando se va, también pasa por distintos países, porque ya a España no puede volver a vivir, siendo que peleó en contra de su madre. Claro. Primero peleó para su madre en España. Consigue un altísimo honor, medio cielo en Sagitario, consigue medalla de oro, es un estratega. Y una cosa que me llamó la atención, porque en algunos lados dice que él entra al colegio militar con 13 años. Y en otros lados dice que entra con 11. Y hay una parte de la historia que dice que sus padres mintieron su edad para ser aceptado en el colegio militar, porque si no, no lo iban a tomar. Otra pequeña cosa que me hizo ruido, digo, pero caramba, para ser aceptado hay que mentir. Claro, claro, qué interesante. ¿No? Para conseguir una medalla de honor, ¿hay que mentir? Sí. Y yo sabes con lo que me quedé recién con el tema de la intermitencia, porque nosotros tenemos mucha intermitencia, no solamente política, sino económica, porque nosotros pasamos de ser el granero del mundo a ser la nada misma, a ser el país deseado por los inmigrantes, a ser otra vez el país que expulsa. Nosotros esto de hijos que se van a otro país, lo tenemos hace ¿cuánto tiempo? Muchísimo. Entonces otra vez hay como una intermitencia también de económica o política que tiene que ver con estos orígenes de oposición. Y estoy pensando en cuántas veces, si hay oposición en nosotros, si tenemos orígenes de oposición nosotros como personas, cuánto de la intermitencia económica podemos ver en alguien. Quizás lo que tenemos que buscar en el síntoma de la intermitencia es la oposición, ¿sí? No solamente en la carta, la oposición a través de síntomas físicos, oposición a través de las familias, oposición en términos de incestos. Quizás por ahí también encontremos cosas. Yo siento que sí, que es muy interesante, porque también, a ver, él no vuelve a su tierra madre, vuelve de acá, cuando se lleva a la hija, peleado con su familia política desde ya, que estaban seguros que que iba a permitir que esa familia criara a esa única hija que él tiene. En realidad él se lleva a la hija porque le preocupa la educación de la hija y va a Bruselas. Pero deja a la hija en un colegio pupilo, no sé si eran las modalidades de la época, ¿no? O sea que como padre se encarga de proveer, pero no de acompañar, luna intermitente. Claro. ¿No? Él se encarga de proveer, de brindar las mejores condiciones, pero no de acompañar. Está bueno eso. Entonces, eso también me hizo ruido. Después él vive en distintos lugares, pero, y acá me sorprendió, ¿saben que él se embarca para América? Se vuelve a embarcar para América y en Río de Janeiro recibe novedades de cómo está la situación y de que es mejor que no llegue.
porque corre riesgo de muerte. Y desembarca en Montevideo hasta que recibe noticias de que se tiene que volver, que no llegue a Buenos Aires. O sea que la madre patria le cerró las puertas. La madre patria le cerró las puertas. ¿No? Pero él insiste, y lo que me impactó también es que él se pone en tiempos difíciles, no me acuerdo si fue que le escribe a Rosas, ahora se me mezclaron las cartas, le escribe a Rosas que si según su criterio, el de Rosas, él podría ser útil con su experiencia para volver a servir en su país, se pone al servicio de la defensa de la libertad en su país. Qué loco, ¿no? Porque después de todo esto, peleado con las autoridades, peleado con la familia política, esto es propio de un sol en 12, peleado con las autoridades, por oposición con la familia política, la madre patria le cierra las puertas y se vuelve a poner a disposición. A disposición, ¿no? ¿Esto en qué resulta? Porque sol en 12, en la gloria post-mortem, ¿cuándo lo traen de vuelta al país? 30 años después que se murió. Sí. Lo homenajean. Lo homenajean. ¿Sabes qué me hizo acordar? Y mirándolo desde arriba, ¿no? El otro general que fue proscripto fue Perón, porque también fue a la cárcel, digamos, más allá de los ideales nuestros, fue a la cárcel, de ahí lo traen, cuando lo traen hubo las bombas, estas famosas, de Montecaseros, bueno, finalmente hace... nada, el otro gobierno termina en oposición otra vez, terminamos en una guerra sucia, otra vez las manos de Perón que las cortan, otra vez lo sacan y lo vuelven, digamos, mirándolo desde arriba, sí. Estos militares que van y vienen, ¿no? Que, no sé, Belgrano, San Martín o Perón, como personas que sí. Todavía nosotros melancólicamente queremos traer, ¿sí? Y siempre en oposición además, porque Perón no es como Belgrano y San Martín, y los que son peronistas es Perón, y siempre en oposición con estas cosas, pero siempre militares, porque son como figuras más fuertes para nosotros. El autoritarismo, la distancia de poder es más fuerte. Esto, si me permitís, Nilda, tiene que ver con si yo extraigo del mandala de creación, no lo voy a llamar carta natal para que todos nos metamos en lo mismo, del mandala de creación de la carta de CIO de la Argentina, tiene una razón de ser, porque hay una especie de tendencia a la fascinación, ¿no? Bien lo dice Lodi acá en su interpretación, que dice que hay una tendencia a la fascinación por el o la líder carismática. La fascinación no te permite discriminar. No hay una intención de fanatismo. Discriminar. Claro, la fascinación te lleva al fanatismo, ¿no? A mirar una sola cosa, que te obnubila, no te lleva a discriminar. Y esto parte de la carta de 1816. Claro, parte pero antes, lo que fue el cabildo, ¿cuándo fue Cornelio Saavedra? Que también era militar. Claro, pero Cornelio Saavedra primera junta. Es el presidente de la primera junta de cabildo, que es el 25 de mayo. Era un militar. Nosotros seguimos con esa lógica de autoritarismo. Hay un holandés que se llama Geert Hofstede, que hizo un análisis transversal del mundo, en donde hay unos 5 elementos que analiza la cultura de los países. Entonces, en Argentina, y esto lo pueden buscar incluso en internet, yo después les voy a pasar, hay una distancia de poder, asimetría total, en donde el que tiene poder es el que ejerce mayor autoridad y la gente está más dispuesta a aceptar el autoritarismo que en otros países. Otros países como Suiza, por ejemplo, Noruega, quieren distancias de poder más simétricas, es decir, están menos dispuestos a aceptar el autoritarismo. Y en Latinoamérica hay una distancia de poder bastante más alta, ¿sí?
con otros componentes, que por ejemplo se llama corto plazo, largo plazo. Nosotros, el cortoplacismo, nos gusta más que el largo plazo. En Japón, por ejemplo, las propuestas a largo plazo son más aceptadas que las de corto plazo. Entonces nosotros tendemos a aceptar más el autoritarismo y con acciones de corto plazo. Y hay otros 5 elementos más, como feminidad, masculinidad, que tiene que ver con los valores. Nosotros somos más del varón, más paternalista, más del fuego, del poder y todo lo demás. Por eso nuestras líderes femeninas se dieron cuenta que de alguna manera se ponen más en postura yan, son más autoritarias, más de ejercicio de poder que en otros lugares, digamos. Y en otros lugares el feminismo y la masculinidad y la feminidad en términos de valores, que es la aceptación del otro, el consenso y el diálogo, son más equilibrados, como en Islandia. Entonces hay algunos componentes en nosotros en Argentina que ahora estoy pensando tienen que ver con este origen de oposición que nosotros pareciera ser que tenemos. Sí, sí. Yo coincido plenamente. Para mí, la distancia, a mayor distancia del poder, a mayor distancia entre empleados y empleadores por el poder, más oposición hay. Porque hay menos probabilidad de negociación. El camino es más largo y es siempre más sinuoso. Yo coincido con eso plenamente. Me anoté el nombre del Gerd Hofstede. Gerd Hofstede, yo después le voy a pasar algo de Gerd Hofstede, porque él tiene un libro fabuloso, se llama Cultura y Organizaciones, en donde es un análisis transversal del mundo sobre 5 dimensiones culturales. Que una es corto plazo, largo plazo, distancia de poder, feminidad, masculinidad, y hay 2 más. Tolerancia a la incertidumbre es la otra. ¿Qué tanto toleramos la incertidumbre? Hay países que no las toleran, por ejemplo los países de mayor, que hoy decimos que son más democráticos o que tienen una mejor calidad de vida en cuanto al sustento con el medio ambiente, en cuanto al equilibrio con el medio ambiente, toleran menos la incertidumbre, ¿sí? Quieren más certezas de sus gobernantes y del medio ambiente donde están. Y nosotros tendemos a la incertidumbre. A nosotros la incertidumbre, la tendencia a la incertidumbre es mayor, por eso es que nosotros podemos tolerar los altibajos económicos, los cambios de gobiernos, etcétera, porque nosotros tenemos mayor tolerancia a eso que los europeos, por ejemplo. Qué fantástico. Ahora, si yo lo que me interesa mirar es, si yo me parase en un análisis hasta acá, a ver Nilda que me ayudes con esto, si yo me parara en un análisis hasta acá, frente a un consultante, y quisiera pararme en este 1920-1933 y quisiera iniciar una sofrología, ¿qué sería lo que podría hacer? Porque hasta acá yo ya tengo componentes que me dicen, bueno, acá hay una sintomatología de oposición innegociable en esta empresa. ¿Cuál sería la sofrología para poder allanar este camino? Y ayúdenme ustedes también, si yo tuviera que hacer un análisis a partir de ahí, yo ya haría toda una línea de tiempo contemporánea hasta la actualidad. Todavía no haría nada de sugerencia, porque estamos parados en que, bueno, por lo menos hemos encontrado un nudo, que es un nudo de oposición. Si vamos hacia atrás, porque el nudo de oposición lo podemos ver fractalizado hoy en lo que son deudas, en intermitencia económica, en las cuestiones de los líderes políticos que tenemos y el autoritarismo y todo lo demás, como una manifestación del nudo de oposición. Y ahora, de acá yo tendría que ir hacia el pasado, a ver si hay algo de oposición que pueda rescatar también en el árbol genealógico, por decirlo de alguna manera, los orígenes de nuestra Argentina. Porque si nos vamos mucho más atrás, acá había muchos originarios, no había un solo originario, no había solo comechingones, había comechingones, saravirones, araucanos, quechuas, qué sé yo, el imperio inca llegaba hasta acá, el imperio azteca, o sea, que tenemos también orígenes en Latinoamérica de oposición permanente también entre ellos, salvo por uno que hizo todo un corredor, que me parece que fueron los incas, hicieron todo un corredor para poder ir llevando información y bajando alimentos, ¿sí? Que eran esas comunidades chicas que iban armando, en donde tiraban alimentos y bajaban y hacían todo un corredor de
donde uno podía pasar y que finalmente fue el corredor que utilizamos nosotros. Saliendo desde Córdoba para llegar hasta Perú, utilizaron el mismo corredor que utilizaron los incas para llevar y traer alimentos. Fue lo mismo, ¿sí? Vos por Córdoba atravesás lo que es el camino, no me acuerdo, el camino real, que se llama, y el camino real que te lleva hasta allá, hasta Cusco, hasta Perú, era el camino que hicieron los incas. Entonces, también hay una cuestión de cuando llegaron acá, en la oposición, ya venimos a hablar de Cristóbal Colón, por ejemplo. Ya también hay oposición permanente. Nosotros estoy pensando que siempre estuvimos en guerra con los aborígenes, la guerra para los territorios del sur. Entonces, yo iría a rastrear ahí eso, a ver si puedo tomar algo de eso para la actualidad. No sé si haría una sofrología, pero bueno, a ver, ¿ustedes qué opinan? Si yo abro el juego acá, ¿qué dice el resto? Yo puedo. Sí, todos. Yo lo que veo es que el crecimiento, estamos basando la oposición en una desvalorización, hay claro, una desvalorización, y un crecimiento por oposición. O sea, me opongo a la autoridad y tengo que tratar de vencer ese autoritarismo que es el que busca someter y por otro lado agrandar esa brecha, como decía recién Alice, agrandar esa brecha en donde el que menos poder tiene menos posibilidad de llegar hasta ahí arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a, más allá de unir esos dos extremos, cómo puede crecer el que hace de oposición o está, digamos, no está de acuerdo con ese autoritarismo? ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, vos decís, bueno, ¿qué elementos tenemos acá en la escena? Claro, ¿Qué elementos hay? Si tuviéramos que claro. armar una sofrología, ¿qué elementos tenemos? ¿Qué hacemos? Los elementos de los que tienen menos y no pueden llegar. Claro. ¿Cómo hacemos para equilibrar un poco? No digo vencer a esa oposición, pero es por oposición, fíjate, todo es dual. Todo lo que nos enseña, todo el dualismo, nos enseña que por oposición vamos creciendo de alguna manera. Pero nosotros estamos en una situación en que esa brecha entre lo bueno y lo malo es mucho, uno tiene mucho poder y el otro no tiene nada de poder, uno está totalmente sometido y el otro es el que somete. Y lo que estamos en el medio, como que vamos un poco más para arriba, no tan para arriba porque no queremos el autoritarismo y no tan para abajo porque tampoco queremos el sometimiento. ¿Se entiende? Y sabes que me hiciste acordar que vieron que al principio Carmencita mencionó China, Corea del Norte, Libia, Rusia como países, y son países que están en oposición permanente. Claro. Y hay como una intuición que tengo, porque es raro que nosotros, esto es actual, digamos, es raro que los argentinos vayamos hacia un sistema comunista, sin embargo, estamos muy asociados, ¿sí?, A países comunistas. a raíces comunistas, sobre todo ahora, ¿no?, que son los países que no entraron dentro de las corporaciones que menciona Alejandro Angélica en OPPT, y sin embargo el sistema comunista es un sistema que ha caído en el mundo, porque es un sistema de alto nivel de autoritarismo, donde los que están arriba son una élite absolutamente corrupta, ¿sí?, como los rusos, como los chinos, como los que están arriba, y abajo hay un pueblo hambreado, y nosotros estamos yendo a una cosa así, y daría la impresión de que quisieran dividir al mundo en dos, ¿no? Las élites en dos, capitalismo, comunismo, pareciera, y nosotros estamos quedando acá, en el medio. Ahí tenés otra gran oposición a nivel mundial. Sí, claro. Quizás forma parte de la experiencia del humano, la oposición. Sí, a mí se me ocurre pensar si, bueno, estoy pensándolo en términos del cielo, ¿no? Lo estoy pensando porque se me ocurre, sí, ¿no? A mí se me ocurre pensar que estamos en un... A ver, voy a retomar, perdónenme que lo cambio el chip. Entre 18 y 20 años en el mundo hay dos planetas que se encuentran, que son Saturno y Júpiter, que son, nosotros lo que estábamos viendo antes es cómo se estructuró el poder en esta empresa.
Saturno-Plutón es cómo se estructura el poder. El poder entonces va para un lado o para el otro. Se bascula entre un lado, entre un extremo y el otro. O esta empresa tuvo periodos de anarquía o tuvo periodos de sobrepoder, ¿no? Político. Ahora, hay otro periodo que es cuando se encuentra la estructura socioeconómica, que es el periodo Saturno-Júpiter, y nosotros acabamos de entrar en un periodo nuevo, hace un año, acabamos de entrar en un nuevo encuentro de Saturno-Júpiter, con lo cual se está estructurando un nuevo periodo de 20 años socioeconómico, ahora, para nosotros, pero también desde el punto de vista del cielo, desde el domo, para el mundo, ¿no? Ahora, lo curioso de esto, lo interesante de esto es que se estructura bajo un símbolo que es Acuario. Y Acuario no es un símbolo verticalista, es un símbolo horizontalista. Entonces la pregunta que me hago mirando esto, a lo mejor es que estamos yendo a el extremo de estas dos polaridades para caóticamente luego fundirlas y empezar un sistema horizontalista. Esta es una pregunta que yo me estoy haciendo. Que digo, el mundo está yendo que es el comentario que hacíamos recién, ¿no? Como si el mundo fuera dos. Claro, se va separando. Se va separando. Pero resulta que en el cielo hay una conjunción que indica que los sistemas socioculturales se proyectan, Acuario, para ser horizontalistas. Pareciera como que volvemos a los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? De libertad, fraternidad, igualdad, libertad y fraternidad. Eso es Acuario. Claro. Y el individualismo, pero el individualismo intimista, pero en la comunidad es la fraternidad. Eso es Acuario. No hay vertical. Como vos decís, yo creo que eso va en ese sentido, y de hecho te lo muestra el tránsito de Plutón, que en un par de años va a entrar a Acuario también. Claro, ahí está. En 3 años pasa el tránsito de Plutón. 2 años más, 2 años y medio. Digo, ¿no es una contradicción que estamos tirando de la cuerda y tensando esto? A ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos a un conflicto mayor y a fundirnos? Pero por otro lado, ¿no estamos en la era de Acuario? Bueno, me voy a permitir dar una opinión muy personal. No estoy... Muy personal. El tema de las eras astrológicas, todavía entre la comunidad astrológica está en discusión. Hay astrólogos que pintan, que dicen que todavía faltan como 100 años, hay otros que dicen que ya entramos en la era de Acuario. A mí me parece que es difícil definir. Si yo lo puedo definir desde lo personal como lo que siento, yo creo que estamos en la transición. Estamos en un periodo de transición. Sí, Eduardo. Sí, ahí quería opinar algo respecto al tema de las eras también. Las eras astrológicas tienen que ver con periodos larguísimos, donde lo que cambia de alguna manera es la conciencia a nivel universal. O sea, el hecho de que estemos reunidos nosotros acá hablando de esto, y que cada vez haya más disciplina holística y más gente de alguna manera desarrollando el ser, tiene que ver con estos cambios de eras. Entonces, lo que va a terminar sucediendo durante la era de Acuario, los siguientes cientos de años, es eso, que cada vez va a haber mayor conciencia a nivel universal. Por eso, mayor horizontalidad. Sí, pero a nivel universal. Lo que yo quise comentar con el tema de Plutón tiene que ver con un cambio quizás rupturista a nivel de estructuras de poder, que va a suceder dentro de 3 años hasta dentro de 35 años, ¿está bien? Una cosa mucho más acotada en el tiempo. Sí. Yo me permito pensar también en esto, que la era de Acuario no tiene líderes. Y estamos en una carencia de liderazgos. Estamos como a nivel del mundo. A nivel del mundial, mundo. ¿no? Sí. Digo, estamos en un
bizcochuelo que no tiene líderes en el mundo, o por lo menos los que están muy devaluados y cada vez más. Por eso que en todos lados hay estas grietas, y entonces en Estados Unidos lo eligen a Trump, pero después lo echan, y pasa en todas partes eso. O sea, están todos muy discutidos, y las estructuras de poder en todos lados están siendo cuestionadas. Bueno, y porque tenemos que aprender a tomar el poder, por eso no van a haber líderes. Claro, porque el liderazgo, el liderazgo carismático para Acuario no existe. No existe. Acuario es, nos vamos todos juntos a cumplir con un propósito. Todos tenemos un rol. Todos cumplimos el rol que lo acordamos por consenso, pero cuando nos vamos a casa, nos vamos solos a casa. No hay empatía desde otro lugar. ¿Se entiende esto? Esto es Acuario. Por eso, cuando hablamos de la luna de San Martín, es intermitente. Cumplo con un rol, pero me voy a casa solo. Claro, ¿no? Yo entiendo. Y no hay un verticalismo, imposible que haya verticalismo en un Acuario. Hay sentido de grupo, hay sentido de proyecto en comunidad, hay sentido de fraternidad, pero en realidad en cuanto aparece un líder, nadie se hace cargo, porque no es liderazgo Acuario, es organización con conciencia de grupo. Cada uno cumple su rol. Y me parece que también estamos en este momento transitando por ese camino, ¿no? Empezando a transitar. Sí, mirá, yo escucho Andrea Bernabé, que habla desde el cielo de todo esto que vos estás diciendo, como que lo está confirmando, ¿no? Que viene una horizontalidad sin líderes y que cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras cosas. Y también desde otro lugar lo está diciendo Matías de Stefano. Pero están todos hablando de lo mismo, desde el cielo, ¿no? Bueno, y acá veremos cómo lo vamos nosotros logrando. Ahora, a ver si puedo, a ver, no sé cómo, tengo una carta de Argentina, pero voy a ponerme la pila para el próximo encuentro y voy a ver si la puedo, o la voy a mandar por el Telegram, ahí está, así todos la tenemos, ¿no es cierto? La podemos ver. Claro, así todos podemos ver lo mismo, sí. Lo que podríamos hacer es que cada uno de nosotros, si tiene ganas, ¿sí? Porque esto no es solamente por gusto de discurrir en este tema, poder ver a nivel de la historia si tenemos patrones. Por ejemplo, si partimos de acá, podemos encontrar entre lo de San Martín, suponete, o entre lo que sería la primera gran disrupción, que fue el primer golpe militar, que fue el de Irigoyen, si podemos encontrar un patrón en términos de tiempo, cada 50 años, cada 60 años, y si coinciden después con pasos astrológicos, porque en una de esas podemos encontrar patrones que coincidan con situaciones astrológicas desde, no sé, a mí se me ocurrió desde el primer golpe militar, porque nosotros cada vez que tenemos problemas, siempre que decimos que se vayan todos, y quienes echan a todos siempre son militares. ¿Sí? Entonces, en Argentina hay muchos de esos patrones, de esos ciclos celulares memorizados. Sí. De hecho, Lodi en esa presentación que se compartió en el grupo el otro día, habla de las conjunciones Plutón-Saturno y muestra varias situaciones y cuenta cuáles son. Pero después hay otras muchas más simples que la vemos todos los días, ¿sí? Nuestra crisis económica fuerte de cada 10 años. Se muere el mundo en el 2000, en el 2010, en el 2020, siempre tenemos una caída fuerte cada 10 años y la vemos cada rato. Nadie la termina de analizar con nada, pero habría que ver por qué nos pasa cada 10 años siempre lo mismo. Sí, y también el discurso autoritario, ¿no? Porque yo siempre lo estoy viendo de arriba, y por ejemplo, hoy no están diciendo que se vayan todos, pero está Burlich, por ejemplo, que tiene una mirada autoritaria sobre las cosas, postulándose. Y hay mucha gente a favor, y no estoy diciendo que esté a favor o en contra de Burlich, para nada, estoy hablando del discurso autoritario, o del que se vayan todos, nada más, ¿sí? Del discurso autoritario de Cristina, del discurso autoritario de Burlich, del discurso autoritario, ¿me entendés? Siempre hay como un discurso autoritario a lo cual estamos como diciendo, que venga alguien que nos salve. También, claro, porque me parece que la persona que está en oposición siempre está buscando el otro que lo tiene que salvar.
Claro. Es que yo creo que estamos en un lugar hoy, parados, de vuelta como sociedad general y probablemente a nivel mundial, donde la autoridad va a ser necesaria un tiempo para poder entrar a la era de Acuario, donde terminemos con las autoridades de ese estilo. Hoy hay mucha gente que no está preparada. Andá a decirle que vamos a ser todos iguales a los que hacen piquete en la puerta de ahí del puente Pueyrredón. No están pensando en un lugar donde se pueda vivir sin autoridad y donde cada uno es responsable y todos hacemos para el mismo lado. Entonces, creo que hace falta un poco de las dos cosas. Primero por ahí ordenar algo, y eso es lo que está empezando la era de Acuario. Por eso es un cambio que va a llevar muchísimos años. Ninguno de nosotros va a ver cómo termina este baile. Esto recién está empezando. Sí, no estoy hablando de autoridad, que me parece que siempre, en cada cosa, siempre tiene que haber un liderazgo compartido y una autoridad. Estoy hablando de autoritarismo. Y también de depositar en otro la resolución de nuestros problemas. Yo estaba metiéndome en el grupo de la gente que apoya a Mateo Salvato, que es un pibito de 20, 21, 22 años, y hay gente que está esperando que Mateo, que él, un adulto, está esperando que Mateo le resuelva la vida. Entonces digo, bueno, este nivel de inmadurez del argentino también, ¿no? De que siempre hay alguien que nos tiene que resolver la vida, y si no, que tiene que ejercer el autoritarismo, y si no, que... Pero bueno, forma parte, me parece, del conflicto de oposición, porque estamos en oposición también nosotros. Hilda, eso también se ve en los Zoom de Alejandro Angélica, donde la gente necesita que él le resuelva la vida. Y él se cansa de explicar que cada uno tiene que hacerse responsable, empezar a estudiar y a integrar todos los documentos que él está dando, pero cada uno tenemos que hacerlo. Él no nos va a resolver la vida, uno tiene que aprender a hacerlo. Y hay que empoderarse de forma de poder lograrlo. Pero la gente le pregunta permanentemente sus problemas, sus cosas, y la verdad que, yo no sé, la verdad que este hombre cómo va a terminar agotado si no empieza no se harta. Claro, porque también están esperando que él resuelva la vida del otro, pero también el nivel de agresión que él recibe en su Zoom, pero el nivel de agresión que reciben todos en los Zoom. No sé si se dieron cuenta, uno prende la tele y es el nivel de agresión, pero otra vez, viéndolo desde arriba, el conflicto de oposición en el cual estamos todos siempre tironeando, como también le pasó a Belgrano, estoy pensando, ¿no? Belgrano lo mismo, cuando tiene que hacerlo de la bandera, finalmente es con lo que tiene, con unos retazos que fue cosiendo, y la puso como pudo, y para darle un estandarte, ¿sí?, a ese ejército que estaba maltrecho para salir a pelear. Porque en realidad también el nacimiento de la bandera tiene que ver con eso, con un ejército maltrecho que necesitaba un estandarte para ir a pelear con el enemigo, y no para darle a la Argentina una bandera. Una bandera. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Otra vez el tema de... Tal cual. Y también tenemos la oposición interna de cada uno. Nosotros mismos estamos en oposición con nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que somos niños y que teóricamente queremos ser adultos y estamos en esa dualidad, que también estamos en esa oposición. No somos realmente adultos en lo que estamos haciendo. Sí. Es lo que siento de esto. Sí, sí. Bien, Moni, los que no... Sí. Perdón, eso tiene mucho que ver con esto de tener una carta de nacimiento con una luna en Capricornio, ¿sabes? Digamos, que somos capaces de estrechar nuestras necesidades vitales a puntos insostenibles para otros. Nosotros podemos vivir en una restricción increíble, pero eso también genera un conflicto enorme, porque a ver si somos capaces una buena vez de establecer, es lo que decíamos el Zoom anterior, de establecer cuáles son el buen vivir en el que queremos estar y pedir y construir qué necesitamos. Yo leo la luna en Capricornio también desde otro lado. Es como que nos sentimos seguros y confortables en un ámbito muy, muy regulado. Necesitamos muchas cosas, muchas leyes que nos limitan por todos lados,
porque es la forma que necesitamos para vivir. Y creo que es una de las cosas que necesita cambiar. O sea, que cuando empecemos a tener algún mayor grado de libertad, sepamos que podemos colaborar y no solamente sacarle al otro, ¿está bien? Con esa idea de que para que yo gane, los demás van a tener que perder. También, estoy completamente de acuerdo. La luna se siente cómoda, es decir, un pueblo que se siente cómodo en la estructura, ¿no? Claro. Está bien eso. Y dentro de esa estructura, si la estructura se achica, las necesidades son capaces de achicarse a niveles de la estructura, en cambio de expandirse y crear un mejor nivel del vivir, emocional, de nido, de hogar. Sí, es cierto. Pero eso también también son los inmigrantes que nosotros recibimos. Nosotros recibimos inmigrantes muertos de hambre. No es que no venían eligiéndonos, venían porque la Argentina teóricamente era abundante y estaban muertos de hambre, entonces ya venían de restricciones muy fuertes. Y enfermos. Entonces nosotros también, enfermos, con restricciones, sin una buena educación, entonces también forma parte de nuestros orígenes, ¿sí? Esto de recibir al que viene en las peores condiciones. Yo me acuerdo y como que se dice que vienen las familias, y familia también se deriva de famélicos, venían muertos de hambre. Esclavos muertos de hambre. Esclavos muertos de hambre. Yo me acuerdo que mi abuela protestaba, su mamá vino de Italia, y ella protestaba y decía, claro, ahora todos los italianos que vienen son ingegneri y no tienen ni la primaria hecha, pero venían a la Argentina y mentían también, decían que eran ingenieros en Italia, y ni siquiera se tenían la primaria hecha. Entonces, bueno, también hay como una cosa de estafa y de mentira permanente para nosotros, no solamente en oposición. ¿Les parece que en el próximo Zoom lo hagamos en un poquito, en una semana, en 10 días? ¿Quieren que lo arme? Y nos fijamos todas las instancias de oposición que podemos encontrar en vida contemporánea. Que ya tengamos como un ejercicio, interior como para hacer, y en los tiempos que tenemos, instancias de oposición. Entonces voy a cerrar acá el Zoom. El famoso 9 de julio de 1816 fue una sesión de Congreso. Y yo me quedé pensando, ¿por qué celebramos la independencia? Porque en realidad la independencia fue aceptada en periodos mucho más largos. El 9 de julio de 1816, que se crea el acta, es un acta del Congreso, donde todos los congresistas avalan la decisión de desprenderse de la autoridad española. Pero en realidad, la independencia llevó, otra vez, para poner de manifiesto la aceptación de la independencia, hicieron falta guerras. Claro. ¿Por qué celebramos el 9 de julio de 1816 si es una decisión de congresistas que ni siquiera abarcaba todo el país? Claro, fue como una declaración de principio, digamos. Una declaración de principio, digo tal cosa, y después hay que salir a pelearla. Claro, es como si yo estuviera diciendo, bueno, estoy celebrando el día de la sesión del Congreso donde, voy a poner una cosa que me acuerdo ahora, se vota la ley del aborto... O del matrimonio igualitario, ponele. Del matrimonio igualitario. Ahí está. Celebro el matrimonio, digo, ¿no? Me hizo ruido porque eso... Y además, por otro lado, en 1820 ese Congreso de Tucumán quedó disuelto. Interesante. ¿No? Me quedé pensando porque dije, wow, ¿qué estamos celebrando? Hoy, 9 de julio de 1816, y fue una sesión de congresales, de congresistas, digamos, que ni siquiera completaba todos los territorios de las Provincias Unidas, no estaban todas. Así que lo de Provincias Unidas... Yo personalmente creo que estaba bien, porque, a ver, es la primera manifestación formal
la mayor cantidad de las batallas habían sido previas, con Belgrano, con San Martín, son antes de 1816. O sea que es un momento donde la mayor cantidad de las batallas, por decirlo de alguna manera, ya habían terminado, y lo que estaba haciendo el Congreso era, con participación, si no de toda la provincia, de la mayoría, porque estaban ahí, manifestar orgánicamente y formalmente la independencia de las Provincias Unidas. Me parece que como acto administrativo estaba bien. Pero España aceptó la independencia como en 1860 y pico, cuando ya estaba Mitre en el gobierno, en el poder. Bien, Claro, pero ¿no? ¿qué otra Hicieron una declaración de independencia declaración. tuvimos nosotros? ¿Cómo, Eduardo? No, digo, no tuvimos otra declaración de independencia, fue esa, fue la de 1816, y Claro. tampoco España hizo demasiados intentos después de 1820 para tratar de recuperar nada. O sea que, más allá de que su reconocimiento sea de 1860, ellos desde 1816 o 1820, llamale el año que vos quieras, pero por ahí, reconocieron de que acá no iban a poder hacer gran cosa y no vinieron más. Ok, habría que, eso me invita a mirar otra cosa que son los ciclos del poder, los ciclos Claro, socioeconómicos. Claro, o sea, porque con este criterio, digamos, me parece que ese reconocimiento español de 1860 y pico también es un acto administrativo al final. Están reconociendo algo de hecho que ya estaba pasando hace muchos años antes. Sí, pero volvemos a tener una oposición donde, a pesar de expresar una voluntad que no es parcial, pongámoslo así, ¿no? Fue un acto administrativo donde se decide por unanimidad un destino, pero la oposición no te lo reconoció. Estamos otra vez en la misma. La oposición no dijo, bueno, señores, nos damos la mano porque hasta acá hicimos esto y de acá en adelante haremos otra cosa. Te dio la espalda también, ¿no? Se me ocurre pensarlo también como elemento de oposición. Sí, quizás lo que podríamos hacer, se me ocurre, es ver qué pasaba en el mundo, 1816, 1820, 1830, qué pasaba en el mundo, por lo cual porque esta declaración de 1816 tiene que haber tenido una lógica de lectura del mundo también, no pudo haber sido en el aire, tienen que haberse juntado y decir, che, como en el mundo hay tantos quilombos, que la verdad que no lo sé, hay tantas cosas, nosotros nos conviene juntarnos ahora y no nos convino en el 1818, ponele, nos conviene ahora. Ahora hagamos esto, nos juntemos, hagamos esta declaración, y con esta declaración y de alguna manera unificamos a la gente, bueno, salimos a pelearla. Algo tiene que haber pasado, porque nosotros Eso siempre... puede ser con la declaración o pudo haber sido antes, porque de hecho Sí. todas las batallas de la independencia arrancaron antes, cuando Napoleón estaba llevándose por delante España. Entonces, de Por alguna eso, manera acá estaban tiene que haber diciendo, un estamos en manos de oportunismo. nadie, porque España no es dueña ni de sí mismo, ¿cómo vamos a ser nosotros dueños adueñado de España? Es el momento de liberarnos, digamos, ¿no? O sea, Claro, claramente lo que sí pasaba en otros lados tenía impacto acá. claro, por eso, Aprovecharon pero la siempre debilidad. hubo algo de oportunismo, que es lo que nos dicen a nosotros los argentinos, que somos oportunistas y ventajeros. Siempre hubo Y algo de ya oportunismo. desde aquella vez pasaba, efectivamente, España estaba preocupado en otras cosas también, como para venir acá a pelearse con nosotros, sí, claro. Claro. Claro, pero fíjate, Eduardo, que nosotros estamos... a ver, no sé si está mal esto, pero sí merece. Yo me siento más afín al 25 de mayo, porque en realidad se le jura fidelidad a Fernando VII, que era el que estaba sufriendo la invasión napoleónica. Entonces, acá lo que se dice en mayo de 1810 es no vamos a ser fieles a la monarquía francesa. Seguimos honrando a la madre patria. Exacto. Seguimos honrando, ¿no?, a la madre patria. Pero resulta que después de eso, 6 años después sí. Te suelto la mano, el otro no me mira. Si lo pusiera en una constelación, ¿no? Si lo pusiera como en una constelación sistémica, digo, tampoco la madre se quedó con sus problemas y soltó la mano del hijo, ¿no?
No sé, Bien. es una mirada, era una probable mirada. Si yo hiciera una constelación y pusiera la Argentina, España, qué sé yo, ¿no? Como padre, madre, ¿quién sería el padre del territorio? Bueno, después sería San Martín, pero el primero que vino fue Colón. ¿Vino con el apoyo de la madre patria? Sí, endeudado. Otra vez, endeudado. Otra vez. Endeudado. Endeudado, ¿no? Bueno, hagamos una cosa, tomemos el nudo de oposición y lo veamos, y veamos todas las cosas, lo veamos de manera que se llama transversal a nivel del mundo y longitudinal a través de la historia contemporánea de la vida de la Argentina, que es la misma manera que se analiza en todos lados, siempre analizas de manera transversal con el árbol genealógico o con la historia del mundo y de manera a la vida contemporánea a ver si encontramos los distintos patrones o ciclos celulares memorizados, etcétera, a ver qué hallamos. ¿Les parece? Listo, ¿Sí? me parece Como para divertirnos un rato. Para divertirnos un rato. Yo los domingos a la mañana, generalmente de 9 a 11, dispongo de tiempo como para discurrir en esto. Si a ustedes les parece que quedemos así los domingos de 9 a 11 solo para jugar en esto, podemos hacerlo. ¿Cómo están ustedes en tiempo? ¿Les Dale, parece sí. bien? Sí, a mí me parece bien. Sí, Vamos. Sí. yo me Entonces, sumo. Bárbaro. Pero siempre trayendo algo para que todos hablemos y podamos, que sea una experiencia para todos. Está ¿Sí? muy buena. Dale. Gente, Dale. ha sido un Listo. placer verlos de nuevo. Gracias. A los que son Gracias. papás, che, feliz Día del Padre. a los Feliz que Día son del papás. Padre.